Bueno, me estabas preguntando sobre la relación que tiene la terapia Gestalt con las disciplinas orientales, en este caso con el budismo, y cómo, por ejemplo, trabajamos con el vacío desde la perspectiva gestáltica, cómo trabajamos también con la identidad, con el yo. Y, a ver, lo que me parece evidente es que a los que nos dedicamos a la terapia, el aprender alguna técnica meditativa, ya sea vipassana, ya sea el zazen, ¿no? Budismo, la meditación zen, ya sea cualquier práctica de simplemente sentarse y hacer nada, que es diferente a no hacer nada, sino simplemente parar y aprender a escuchar lo que está ocurriendo dentro de nosotros y también en el ambiente, pues es un plus. Yo creo que es algo que hoy en día ya está bastante extendido en el currículum de la gente que se quiere formar como terapeuta. Entonces hay una serie de similitudes. Por ejemplo, en la Gestalt hay un concepto que es bastante peculiar, que es el concepto de la indiferencia creativa, que fue desarrollado por un filósofo, y este filósofo, Friedlander, suena como el nombre del coche, lo desarrolló aparentemente sin tener ninguna conexión con la filosofía oriental. Básicamente es como una actitud de aprender a estar en el presente sin expectativas de lo que tiene que desarrollarse en el curso de la terapia. Es algo que es aparentemente sencillo y al mismo tiempo pues requiere una madurez de no querer ir hacia un lado o hacia otro. Entonces la indiferencia creativa, como la define Paolo Quattrini, es como una actitud de curiosidad tanto de lo que va a hacer el cliente, de lo que va a expresar el cliente, como de lo que me ocurre a mí en la relación con el cliente o con la clienta. Esa actitud es una actitud meditativa, y para desarrollar esa actitud nos basamos en otro concepto de Friedlander, que es el punto cero, null point, que es como aprender a estar en el centro. Si utilizáramos el lenguaje oriental sería como aprender a estar en el jara, que es este punto que está debajo del ombligo, el centro vital del hombre. Hay un libro de Durkheim que lo titula así, ¿no? Jara, centro vital del hombre. Entonces hay similitudes en la psicoterapia Gestalt con la actitud meditativa, con el mindfulness también, que es como la aplicación más hacia el ámbito de la salud para la reducción del estrés de la ciencia, de la psicología, que es el budismo. Mientras hablo, observo cómo las perritas se pelean por un palo. Está bien, déjalo, tranquilo. Ahí están, ¿no? Entonces, eso es interesante porque la Gestalt es una terapia que nos invita a una mayor interacción con nuestros clientes, ya sea en grupo, ya sea en terapia individual, donde podemos gruñir, como están gruñendo los perritos, podemos jugar. Y al mismo tiempo la invitación es a aprender a mantener una actitud de indiferencia creativa, que no es de indiferencia en el sentido de que no me importe lo que pase. Al revés, me importa mucho lo que ocurre, tanto al cliente como a mí, como a la relación. Entonces, valga el ejemplo de estos dos perritos que están luchando, jugando con... Mira, una ganó y ahora vuelven a luchar por aquí. Entonces, jugamos en Gestalt. A veces alguien gana, otro pierde. Curioso, porque gana la que es más pequeña y más vieja, en este caso. Y al mismo tiempo mantener una actitud de una perspectiva, de no engancharnos con nuestras hipótesis, con nuestros juicios, y de hacer terapia a la relación. Hacer terapia no solo a la persona con la que estamos trabajando, sino también usarnos a nosotros mismos para poder, de alguna forma, abstraernos y ver la relación que estamos estableciendo
con el cliente o con la clienta, en este yo, tú, aquí y ahora. O sea, que lo que trabajamos es la relación. Y desde ahí es muy importante una actitud de desapego, sobre todo frente a nuestros juicios, a nuestras hipótesis, nuestros deseos de cambiar al otro. Y ahí surge el concepto importante en la Gestalt, que es el del continuum atencional, continuum of awareness en inglés, que es el desarrollo de la curiosidad de lo que está ocurriendo momento a momento, tanto a nivel interno, lo que estoy percibiendo a través de los sentidos, qué ocurre en mi mente, qué estoy pensando y qué me está ocurriendo con el cliente, qué está ocurriendo en la relación. Así que podríamos decir que la terapia, desde ese punto de vista, es una meditación interpersonal, incluyendo las palabras, incluyendo la atención a lo emocional, a lo sensorial, a las sensaciones. Y esto aparentemente es un poco incompatible con la actitud de meditación. Sin embargo, sería como un filtro, como la actitud meditativa de indiferencia creativa, de curiosidad, con que el cliente puede ir hacia un lado o puede ir hacia otro. ¿Y qué me pasa a mí con eso? Sería como una base, ¿no? Decía Claudio Naranjo que la actitud meditativa es como el último apoyo que tiene un terapeuta, como apoyarme en ese vacío interior, en ese punto cero. Eso es un aspecto que creo que es importante desarrollar en el entrenamiento terapéutico y que claramente pues requiere horas de vuelo, práctica y también pues madurez personal, porque cuando somos más jóvenes pues obviamente nos queremos comer el mundo, si estamos suficientemente sanos, ¿no? Como para querer comernos el mundo y cambiar el mundo. Y al mismo tiempo, a través de la práctica, de la experiencia, vamos teniendo una actitud más, como más de pasar de la actitud, del adolescente a la del padre, luego la del abuelo, que es como el abuelo o la abuela, que es como que ya está en paz con la vida, en el mejor de los casos, y tiene una cierta dulzura en cuanto a una capacidad de aceptar la realidad tal cual es. Y eso nos lleva a otro punto interesante de la relación entre la terapia Gestalt y el budismo, que es el concepto budista de dukkha, que tiene que ver con la primera noble verdad del budismo, ¿no? Hay 4 nobles verdades, y la primera noble verdad del budismo cuando se habla de noble en el budismo, como yo lo entiendo, es como universal. Es noble porque nos ocurre a todos. O sea, sería la verdad universal de dukkha. Que dukkha se traduce a veces como insatisfacción, como sufrimiento. Y el otro día escuchaba a un autor que decía que dukkha tiene que ver etimológicamente con no ver lo doloroso de la existencia. O sea, la existencia tiene un componente doloroso, podríamos decir porque sí existe la verdad de la impermanencia, todo es impermanente, podríamos decir porque no podemos evitar la enfermedad, la vejez, la muerte, los cambios, y porque, a través del sufrimiento o del dolor, es importante distinguir entre dolor y sufrimiento, pues también tenemos una gasolina para aprender en la vida. Entonces, dukkha traducido como no querer enfrentar lo doloroso en nuestras vidas, no querer ver, aceptar lo difícil también que ocurre en nuestras vidas. Y es curioso porque la visión de la Gestalt es precisamente concentrarnos en lo doloroso, dejar de evitar lo doloroso, lo insatisfactorio, con la hipótesis de trabajo de que si dejamos de evitar y nos enfocamos y primero reconocemos, luego aceptamos y lo integramos, paradójicamente cerramos esa Gestalt, cerramos esa situación inconclusa y podemos pasar a lo siguiente. Un poco dejar de estar con la actitud del avestruz, que cuando siente un peligro mete la cabeza debajo de la tierra,
el peligro sigue ahí, sin embargo algo hacemos parecido, ¿no? Los seres humanos, los neuróticos, o sea, nosotros y nosotras, que es sentir que no tenemos los recursos suficientes como para enfrentar esto que es doloroso, entonces lo tapamos, lo evitamos, y a través de este tapar y evitar lo seguimos perpetuando. Entonces en el budismo la invitación es a mirar también esa parte dolorosa de la vida. Es curiosa esa similitud, ¿no? Entre la terapia Gestalt, bueno, diríamos que entre cualquier terapia profunda y la psicología budista. Como mira, percátate de lo que te duele y obsérvalo detenidamente. Incluiríamos en la Gestalt el aspecto de también darnos cuenta y percatarnos de lo que es satisfactorio en la vida. Entregarnos, como decía Claudio Naranjo, entrégate tanto al dolor como al placer. No limites tu darte cuenta, tu percatarte. Y eso ocurre también en el budismo, que a veces se ha malinterpretado como una filosofía anti-placer. Y lo que he estado investigando últimamente, y aparte de la propia experiencia, ¿no? cuando medito, que no siempre es agradable, sin embargo hay un disfrute, ¿no? en este parar, en este hacer nada. Entonces la invitación del budismo tiene que ver con aceptar que todo es impermanente, entonces que el placer es pasajero, que el dolor también es pasajero, y la invitación, en este caso budista, es como preguntarte, ¿y quién es el que está sufriendo? ¿Quién eres tú? Y ahí pareciera que entráramos en una contradicción con la Gestalt, en el sentido de que en la Gestalt le damos mucha importancia a la primera persona, el yo. Yo soy, yo me hago responsable, yo siento, para evitar el lenguaje impersonal. Entonces pareciera que es como contradictorio, ¿no? En el budismo la invitación es a dejar el sentido de identidad individual para darnos cuenta de que estamos unidos, ¿no? con el entorno, que como ego independiente no existo, que es una ilusión. Y aparentemente la Gestalt es más como una especie de reafirmación del ego. Sin embargo, no es así, porque la invitación es a que tú te hagas responsable de lo que tú haces, de lo que tú sientes, de que yo me haga responsable. Y eso no significa que yo cada vez me reifico más, me construyo más como ego independiente, porque en Gestalt decimos que el individuo es una función, o sea, yo soy una función entre el organismo, de piel hacia adentro, biológico, que soy con el ambiente, con la situación, con los otros individuos que hay, con el clima, con mi historia, con mi cultura. Entonces es paradójico, porque a mí me sorprendió mucho cuando me di cuenta que el enfoque gestáltico también da esa posibilidad, ¿no? de deshacer el autoconcepto que decimos en Gestalt, ¿no? Yo soy esto y no soy esto, yo soy esto, no, yo soy yo y mis circunstancias, yo soy una función. Y ahí entra otra vez el concepto de la indiferencia creativa de Friedlander, ¿no? Que es como a través mío el mundo se expresa y yo me hago responsable de cómo en esta interacción que soy con la situación, cómo me expreso, cómo funciono. Y hay un texto de Friedlander que dice algo así como, claro, indiferencia creativa, vivir el todo que somos a través de mí. Sin embargo, no te equivoques. Esta indiferencia se manifiesta a través mío, de una forma particular y específica. Así que me parece un campo de investigación bastante interesante y me alegra, me sirve para mi propio camino de investigación el darme cuenta que no son disciplinas, digamos, que sean contrarias en el camino del desarrollo humano, sino más bien que son un complemento muy, muy enriquecedor. Y ahí, bueno, pues está el poema de Fritz Perls, del yo soy yo, tú eres tú, yo hago lo mío, tú haces lo tuyo, yo no estoy en este mundo para cumplir con tus expectativas y tú no estás en este mundo para cumplir con las mías. Si nos encontramos es
fantástico, y si no, no hay nada que hacer. Que sonaría muy como de límites, ¿no? De yo soy yo, diferente a ti, ¿no? Y ahí cómo lo complementa este monje vietnamita Thich Nhat Hanh, que decía: yo soy tú y tú eres yo. ¿No es evidente que nosotros intersomos? Y decía: yo cuido la basura que hay en mí para no hacerte daño, y tú cuidas la flor que hay en ti para que yo sea hermoso. ¿Cierto, Lila? Así que en esas estamos, en esa celebración de lo que unen estas vías de conocimiento y psicología de la mente. ¿Cierto, Lila? ¿Que quieres jugar ya? ¿Lo dejamos aquí? Bueno, di chao.